poeta argentino Manuel Ruano, que si reparamos solamente le hubiera faltado la sílaba P antes de su apellido para que sea nacionalizado peruano, ¿verdad? Manuel Ruano ha sido un activista cultural no solamente en su país, sino también en diversas ciudades de América Latina. Yo aún guardo la imagen de Ruano en los años 80, caminando siempre al lado del poeta César Calvo, con quien mantuvo una estrecha y sólida amistad. Supongo que no solamente con él, sino con muchos intelectuales peruanos entonces. Luego he sabido de su larga estadía en Caracas y su actividad muy cercana, tanto en lo cultural, en lo periodístico, como también en lo editorial, sobre todo en la Biblioteca Ayacucho. Bien, esta noche nos acompaña la viuda, Alicia Martín, del piano, quien va a hacer en primer lugar uso de la palabra. Luego vamos a ir intercalando roles, porque nuestra amiga, la profesora Inmaculada Lergo, de Sevilla, que ha viajado tantos kilómetros para sumarse a este bonito homenaje que le rendimos acá en la Casa de la Literatura Peruana, Manuel Ruano. Inmaculada Lergo, digo, va a, entre expositor y expositor, va a leer algunos poemas de Manuel. Por cierto, nos acompaña el maestro Ricardo González Vigil, doctor en literatura, poeta, crítico literario, profesor universitario. Por cierto, nuestro Premio Nacional de Cultura, el poeta Carlos Germán Belli, que el año 2011 le otorgamos el premio Casa de la Literatura Peruana. Nos honra con su presencia, lo cual agradecemos vivamente. Bien, siguiendo este programa, vamos a darle el uso de la palabra en primer lugar a nuestra amiga Alicia Ledepiani. Por favor, Alicia. Bueno, buenas noches a todos. Agradezco la presencia de todos y muy especialmente a la Casa de la Literatura Peruana, también a a todas las autoridades de la Casa de la Literatura Peruana, a Ricardo González Vigil, a Carlos Germán Belli, a Inmaculada y muy especialmente a Rocío Rebolledo Pareja, que realmente colaboró muchísimo y gestionó la posibilidad de este homenaje. Así que a todos ellos, muchísimas gracias. En nombre de Manuel y mío. Bueno, yo les voy a contar un poco lo que fue mi vida a Manuel. Yo lo conocí en un encuentro literario y cuando, bueno, toda nuestra relación giró alrededor de la literatura. Siempre estuvo presente en nuestras vidas, en nuestra relación. Nosotros viajamos, hicimos muchos viajes juntos, realmente disfrutamos mucho esos viajes que hacíamos y que estaban siempre programados en función de la literatura. ¿Se oye? Sí. Bueno. Por ejemplo, el primer viaje que hicimos juntos fue a España y fue siguiendo la ruta de Rainer María Rilke desde Toledo hasta Andalucía, llegando a Ronda, que fue la ciudad que eligió Rainer María Rilke residir mucho tiempo. Él tenía una poema. Si quiere vamos a cambiar de micro, vamos a cambiar de micro para...
leo un poema y descanso. Que leo un poema y descanso la voz un rato. Sí. Claro. Bueno, pues quizás buenas tardes a todos. Gracias. Gracias igualmente a la Casa de la Literatura, a Iván Lucío y a Manuel, como dice Alicia, que nos ha reunido aquí. Bueno, pues voy a empezar por un poema que tenía especial interés Alicia que leyera, así que casi voy a empezar por eso. Se llama A mi casa se llega perdiendo todo rumbo a pie. A mi casa se llega perdiendo todo rumbo a pie, como llega el pájaro de plumas esplendorosas que nunca levantó vuelo, pero que dejó un huevo lleno de fantasías y regresa el soñador por el camino soñado. A mi casa se llega perdiendo todo rumbo a pie, por ese jardín donde amanecen todos los recuerdos y crecen las flores que no brotaron nunca, como en el cuadro de una naturaleza ausente. Allí hay una escalera que sube al mundo del adiós y hay otra escalera que baja a una vieja leyenda de fantasmas. Por mi ventana entran las ramas florecidas de una planta del ensueño que no existió jamás y asoman las raíces mojadas del último verano. A mi casa se llega perdiendo todo rumbo a pie. Allí hay un tubérculo de sol que penetra en el pensamiento. Allí hay un tubérculo de luna que duerme en la realidad. Y hay un pensamiento y una realidad colgados en la pared, como cuadros de una naturaleza ausente que no conducen a ninguna parte, como piedras flotantes que escuchan el río invisible de algún recuerdo. Y a cada oreja se la despoja del viento, mientras una garganta secreta nombra el ayer. A mi casa se llega perdiendo todo el rumbo a pie. Bueno, sí. Le pedí a Inmaculada que leyera ese poema porque es del libro Himnos, que fue el primer libro que me regaló Manuel. Y me gusta mucho ese poema. Entonces, como les estaba diciendo, cada viaje tenía un objetivo, que era seguir y descubrir los lugares a donde habían estado los poetas que nos interesaban, que leíamos juntos. Entonces, ese viaje primero a España fue siguiendo la ruta de Rilke, llegando a Ronda, donde encontramos también que habían vivido Hemingway y Orson Welles. Entonces, nosotros siempre buscábamos en los lugares donde estábamos encontrar esos recorridos, esos lugares donde otros poetas habían estado, otros escritores habían estado, y nos interesaba conocer qué habían hecho ahí. También cuando estuvimos en Italia, quisimos seguir la ruta de Giacomo Casanova. Y entonces, bueno, fue realmente un recorrido interesante, pero también estuvimos en un lugar que se llama Bomarzo, y Giardini di Mostri, que inspiró a un poeta, a un escritor argentino que se llamaba Manucho Mujica Lainez, su obra Bomarzo, que luego Ginastera hizo una ópera de ella, y el general Onganía la prohibió. Así que bueno, siempre encontramos esto. Entonces, siguiendo la ruta de Casanova, llegamos a Venecia. En Venecia estuvimos también en la casa de Carlo Goldoni y en el Teatro La Fenice, que fue el lugar donde María Callas debutó como cantante en el año 1947. Y luego fuimos al cementerio de San Michele, porque a Manuel le interesaba mucho llegar a la tumba de Rapin, que era un poeta que él admiraba mucho. Después hicimos otros viajes, muchos viajes. Nuestros viajes, les digo, siempre tenían un objetivo, o era la poesía o era el psicoanálisis, que es mi métier. Entonces, nuestros viajes siempre tenían así alguna idea de que íbamos a buscar algo, ¿no? No era viajar por viajar, sino viajar por algún interés. En un
último viaje que hicimos juntos fue a España y a Portugal. En España estuvimos en Alcalá de Henares, en la casa de Cervantes, luego en Galicia, en Santiago de Compostela, estuvimos siguiendo los pasos de, hoy se me fue el nombre ahora de esta poeta, de esta escritora gallega, Rosalía de Castro. Rosalía de Castro. Y luego en Portugal fuimos justamente en Lisboa siguiendo los pasos de Fernando Pessoa. Entonces, bueno, mi vida con él siempre giró en relación a esto, a la literatura, a la lectura. Leíamos juntos, muchas veces leíamos juntos. Y yo pensaba, bueno, recién me quedé sin voz. Me quedé sin voz. Lo voy a sentir. Sí. Sí, bueno, voy a dar lectura a los poemas y mientras irán saliendo las imágenes de todos los lugares que ella ha ido nombrando. Voy a leer un primer poema de este libro de Ajena Potestad, del que después hablarán los entendidos. Este poema se llama Pon tu mano sobre el pendón sagrado. Y dice: Piscis se eclipsó en verano, cuando maduran en el emparrado las oscuras uvas del amor y la locura. Eras Teseo iluminado, en abierta lucha contra el Minotauro. Buscaste liberar a Proserpina del infierno y destruiste a Tritón, el semidios, pescado de verdoso pelo. Te embarcabas en cualquier empresa como argonauta, con la esperanza de coronarte salvador de los necesitados. No dudaste en unirte a Hércules y fuiste preso en Devoto. Y te llevaban noticias de los desencarcelados cada domingo en la visita, pero en respuesta me recordabas de los centauros y de la tierra aún cautiva. ¿Qué rayo de sol no coronó tu desafío? ¿Qué maldita sombra no desangró tu pecho? Fueron años de combate, de clandestino amor, donde se avivan las alucinaciones en erráticas conquistas. Sí, eras Teseo iluminado, el que volvía en aquellas madrugadas temibles. Bueno, hay que decir que todo el libro, ¿no?, ya lo dirán ellos, y este poema está dedicado a su hermano también fallecido, que ha salido en la primera de las diapositivas, está él con su hermano. Y en segundo lugar, un poema del otro libro, Celebraciones del Vigía, que se titula Los faros. Luciérnagas instantáneas de los mares, peristilos del cielo en las tormentas, que son testigo directo de Dios cuando la furia arrastra los navíos. Los faros son un ojo único en la tiniebla y la borrasca. Sus historias son escritas en las profundidades por sirenas de esas aguas tan ligeras. La borrasca de Turner, con su guía irrefrenable, son como tú, deidad, que reinas en las olas más temibles, en las ensoñaciones de un náufrago viviente que te adora. Los faros son vigías de Nereidas vivas. Bueno, gracias. Muchas gracias, Inmaculada. Vamos a darle uso a la palabra al maestro Ricardo González Vigil, quien va a ponderar la obra de Manuel Rojas. Aquí vamos pues a poner con un fuerte aplauso. Yo agradezco a las personas que han organizado este homenaje, que brota, creo, de un deseo, lo que sé, de Alicia, con el apoyo de Inmaculada Lerdo, han coordinado acá. Yo recibí una invitación de Inmaculada y el aprecio tanto a su obra poética como a la persona de Manuel me hizo aceptar inmediatamente, ¿no? Además que voy a tener
digamos, el honor de estar en una mesa de lujo con las personas que he mencionado, además de nuestro poeta vivo más importante, que es Carlos Germán Belli, y con Sandro Chili, que además también de su labor como gestor cultural, responsable de revistas, es también un poeta de méritos, ¿no? Un poeta a considerar. Agradezco la hospitalidad de la Casa de la Literatura, que es nuestra casa, ¿no? Cada vez que puedo, quizá venir con más frecuencia, y eso es el recinto adecuado para hacer este homenaje. Como ya lo dijo Sandro, a mí también me brotó ese juego de palabras. Bueno, la primera vez que le dediqué un poemario a Manuel, le puse a Manuel Peruano. Le puse peruano, digamos, porque Manuel era una figura latinoamericana, incluyendo el ibérico, como diríamos, hispánica, ¿no? En todo sentido de la palabra, que más allá de las fronteras que dividen nuestros países, a veces con una serie de trastornos históricos detrás, Manuel sentía el poder de la palabra española, y ya sea una gran poeta como Olga Orozco, que era también conocida suya, y Inmaculada también ha trabajado, podían ser personas de su propia tradición argentina, pero él sentía también a los autores peruanos. Ya saben, uno de los elementos que hizo que él me buscara se llama César Vallejo, porque me encanta, pero también es una responsabilidad tremenda que la gente dice: ah, Vallejo, búscalo a Ricardo González Vigil. Entonces nos unió mucho Vallejo. Él incluso ha hecho publicaciones seleccionando crónicas de Vallejo, textos de Vallejo. Era una pasión común, ¿no? Lo mismo que yo le correspondía con el entusiasmo a los grandes maestros argentinos. Ya que Inmaculada está acá, otro autor clave para él es Quevedo. Quevedo y la revista que creó, como pone acá, aquí en Lima, en una revista que se llamaba Quevedo, puso el nombre. Bueno, dentro de los grandes poetas del siglo de oro, que hay muchos, sin duda, Quevedo es el que ha estado más presente en la poesía hispanoamericana del siglo XX. Eso, al margen de que lo merezcan otros que son grandes poetas, es un hecho. Para leer a Neruda, para leer a Vallejo, la importancia ya se ha trabajado. Es Quevedo la voz que la sienten más actual, ¿no? Como dice Vallejo, abuelo instantáneo de los dinamiteros. Inmediatamente sale Quevedo. Entonces me pareció un nombre muy apropiado. Borges mismo decía que era el más noble estilista del idioma español, reducido a autor de chascarrillos obscenos. ¿No? Entonces, la revista Quevedo, donde verán que en los números que salieron siempre hay muchos textos vinculados al Perú que le han proporcionado peruanos. Hay cartas inéditas de Vallejo, por ejemplo. Entonces, él estaba siempre muy vinculado y venía, yo recuerdo, eso debe ser en los años fines de los 70 y parte de los 80, venía y se quedaba meses acá en el Perú, y bueno, por eso ha hecho amistad con personas tan diversas como Carlos, ¿no? Sí. ¿No? Y se mencionó a Carlos, cosas tan diferentes como ser Carlos y Carlos que no ve como personalidad, y lograba ser amigo de alguien que era bien difícil ser amigo de él si no lo elogiaba a uno, que es Antonio Cisneros. Era también amigo de Antonio Cisneros. Tenía una capacidad de sintonizar con gente muy variada, y a veces uno en su propio país forma amistades y otros no. Bueno, Manuel era amigo de todos lados, ¿no? Y el no vivir en el Perú quizá
favorecía esa labor que tenía de puente. Él, me acuerdo, por ejemplo, yo creo que era uno de los poetas más al día con todo lo que aparecía en nuestros países, sobre todo en los años 70, 80. Él hizo una muestra de poesía hispanoamericana con una cantidad de nombres increíbles de todos los países. Él tenía todos los vínculos, realmente estaba al día con las revistas, todo. Yo pude enriquecerme mucho con la amistad con él. Algo traté de retribuirle con lagunas que tenía del tema peruano, pero él me superaba ampliamente en todos los otros países, una información de primera y muy generoso. Las primeras veces que fui a Caracas, la persona que me guió fue él, no me acuerdo, o sea, estoy hablando de los años 90, y él estaba muy vinculado con la Biblioteca Ayacucho, hacía muchos trabajos y conseguía cosas, siempre preocupado porque estén también los autores peruanos, no solo en la misma biblioteca, sino en las otras publicaciones que hacía Ayacucho, con Monte Ávila, muy generoso. Entonces yo he gozado también del tiempo que me dedicaba en Caracas, ¿no? Entonces, bueno, es una manera de decir que no solo uno le rinde homenaje a lo que siempre va a quedar, siempre va a estar presente, que es su poesía, no se va a hacer extrañar, ahí está, pero también a esa persona con tanta generosidad, con tanto entusiasmo, como ha dicho Alicia, una persona que vivía en olor de literatura, ¿no? Estaba pensando siempre, no es tan frecuente eso. Mira, mi experiencia es que la gente que se dedica a literatura más se dedica a hablar, chismosear, están en cafés, pierden el tiempo, leen muy poco. Yo he sido también, cuando tenía tiempo, crítico de cine. Ya no lo frecuento tanto y veía la enorme diferencia. Un cinéfilo ve todo lo importante que puede encontrar, que está al día. En cambio, la gente de literatura ha leído poquísimo y opina bastante por opiniones de otros y se basa más en chismes. Eso a mí siempre me ha fastidiado. Entonces, encontrar a alguien como Manuel, que era así como son los cinéfilos, era, como diré, un bibliófilo. Lo que pasa es que la palabra se ha malogrado. A veces el bibliófilo piensan que esa gente que tiene un montón de dinero y compra todo. Para mí el bibliófilo es el que lee, no es el que acumula. El que ha leído todo es un bibliófilo. El otro me parece un bibliómano, una persona que no quiere que le toques el libro, que lo haga. A mí el libro es la lectura. Claro, es bien bonito también tener el ejemplar, pero para mí eso sinceramente es secundario. Yo he leído muchos libros de las bibliotecas, por ejemplo, de los Jaime Cisneros, nunca he envidiado, nunca he robado sus libros, ya lo había leído. Entonces yo sentía ese Manuel, porque uno con gusto le proporcionaba los materiales, los datos. Me acuerdo también, por ejemplo, que él estaba muy interesado en algo que después también hizo otro argentino, que es Jorge Bocanera, que también está, aunque menos, ha venido al Perú, ha logrado hacer buenas amistades aquí. Él también le interesó eso que después Bocanera ha publicado, cómo hay escritores y los amores que han tenido y cómo los han convertido a veces en ficción. Y a él le encantaba el caso de José Gálvez con un grupo que lo engañaron a Juan Ramón Jiménez con Georgina Krumner. Él publicó, le parecía fascinante y buscaba casos de ese tipo, temas comunes. Entonces era una persona que efectivamente hablaba de libros, de proyectos, de publicaciones, y le interesaba lo que los demás hacían, no solamente que hablaran de él. Quiero rendir tributo a alguien que un poco mayor que yo, pero con una juventud permanente, ¿no? que he podido tratar, como les digo, sobre todo aquí en Lima y esporádicamente después. Yo le pido perdón porque Inmaculada y Carlos saben también, hasta hace muy poco yo me he negado al correo electrónico, ya resignado,
Y él me decía, Manuel, y me mandaba cosas. Y yo era esa cosa antigua de mandar las cartas, de verdad, el correo postal, esa cosa. Pues entonces, en un momento que quizá Manuel necesitaba más el contacto electrónico, y yo ya no le serví mucho. Ya no le serví mucho, él me superó. Además, una cuando en Cayo dejó Caracas, yo no le encontraba en Caracas, se fue a Buenos Aires, ¿no? Yo no he ido tanto a Buenos Aires, he ido mucho más a Caracas, una serie de trabajos, ¿no? Entonces, ya no lo he tratado tanto en los últimos años, pero siempre ha habido ese cariño y la preocupación de él de que uno esté más o menos al tanto con el mal corresponsal que soy. Ahora un poquito menos malo, pero siempre no tengo tiempo mucho para la correspondencia, pero con todo gusto estoy acá. Se nos ha pedido, además del recuerdo, del homenaje a Manuel, tener en consideración esta noche dos publicaciones que hizo recientemente, que Alicia me ha obsequiado. Una en formato muy breve, que Carlos también la va a comentar, ¿no? Que se llama De ajena potestad, y que es un poemario que por los datos incluso ha ganado un premio, ¿no? Acá están el dato del premio que ha ganado, y que todo ese breve poemario está dedicado a la memoria de su hermano Eduardo, ¿no? Como diría Carlos, ¿no? Es uno de sus dioses domésticos, Carlos, que como nadie ha planteado eso, el gran heredero de lo que en otro tiempo hizo nuestro Vallejo, que son los dos grandes, creo, Vallejo y ahora Beni, que celebran el hogar y los dioses tutelares, ¿no? Los lares, los dioses domésticos. Entonces acá me parece que Carlos se va a extender más, pero es un poemario en el cual muy distinto al fraseo que puede tener Vallejo o que puede tener Beni, muy distinto, pero la necesidad profunda es muy afín. Recordar una serie de actividades que cumplían con su hermano cuando ambos eran inmortales, ¿no? Cuando ambos se sentían dispuestos a todas las aventuras. Entonces va reconstruyendo escenas, ¿no? A modo de, no solo de elegía, sino, para usar el título, a modo de celebración de lo que ha significado la infancia, ¿no? Es un poemario muy orgánico, ¿no? Y alcanza, creo, una gran intensidad, porque muchas veces la poesía de Manuel es una poesía, como habrán notado, los que han escuchado, de referentes de todas partes del planeta. En cambio acá sale una referencia más concreta a las experiencias de un entorno. La otra son un viaje que mezcla lo personal con lo cultural. Es muy frecuente las citas de personajes emblemáticos de la mitología griega, de grandes argumentos de la poesía, pero acá está más despojado, está más colocado en el ámbito, el entorno personal, y con esa sensación que te da, como Vallejo cuando dice madre dijo que no demoraría, madre siempre tiene, madre dice que te quedaste demorado ahí, ese tono que le da una concreción vital, ¿no? Y que lo va preparando a admitir la muerte, ¿no? Por ejemplo, como cuando dice en este poema, el libro de los muertos ya se abrió para nosotros. Ya tú te has adelantado, ya se ha abierto.
y expiró el canto que los pájaros de la eternidad nos rodeaban, creíamos eternos. Entonces ya no queda nada de eso, ya no seremos los inconquistables, ¿no? Ya no seremos eternos, dice más adelante, y viene casi un aprendizaje, ¿no?, de la sensación de la muerte ante un acontecimiento que ocurrió hace, este poemario se publica el 16, pero la muerte del hermano es hace como 10 años, ¿no? 2003 más, te das cuenta, y ya ahí se abre una experiencia, ¿no? Yo creo que, digamos, es más vital y de referencias existenciales de lo común en la poesía de Juan Manuel. Manuel tiene un tipo de trabajo metafórico distinto, ¿no? Entonces creo que alcanza una concreción. Incluso él mismo en un poema dice la señora circunstancia. La poesía de Ruano normalmente no es de circunstancia, no es de entorno, no es como la de Vallejo, una poesía que habla de tiempo acá, sino es una poesía con mucho más trabajo de la imaginación arquetípica y con mucho elemento onírico y simbólico, como la caracteriza en alguna frase muy bien otro gran amigo viajero del Perú, este español que es justo Jorge Padrón, que también es nuestro amigo, acá lo dice muy bien. No se cumple tanto en la plena potestad, pero sí en celebraciones del vigía. Dice, tus páginas alcanzan esa sorprendente naturalidad del surrealismo, no solo en la fascinación ante lo maravilloso, sino también en la búsqueda del magnetismo pasional del instante, tanto en su manera de amar como en el enaltecimiento de su propia inspiración, ¿no? Entonces, hay esa capacidad que tiene de recoger una tradición muy rica que se origina en el romanticismo alemán, pasa al simbolismo francés, ¿no?, y llega al surrealismo y a varias prácticas de la vanguardia, y logra juntarla con una lectura constante de los clásicos grecolatinos. Acá hay citas de Baquílides, que se conoce a los poetas, a los clásicos y la presencia de la cultura griega, y de otro lado conoce a los autores básicos como Quevedo. Entonces hay una capacidad de unir los grandes referentes de la antigüedad con la sensibilidad contemporánea. Probablemente por eso también lo fascina a Carlos Germán Belli, que de otra manera une elementos de otros siglos con una sensibilidad actual, porque hay esa función en la obra de Manuel. Comentando un poco el otro libro y dejando ya a Carlos de ajena potestad, Celebraciones del Vigía está más dentro del tono que a él lo hizo conocido y le permitió desde muy joven, desde 1968, ganar grandes premios. Ha ganado más de 50 premios en distintos países, y ya libros como, sobre todo, son esas piedras vivientes, Mirada de Oregel, me acuerdo, e Himnos, lo consagraron en varias antologías. Disculpen que estoy un poco con alergia. Bueno, la cuestión es que él crea una textura verbal que continúa acá en Celebraciones del Vigía. Ya habrán visto la riqueza metafórica en poemas como Faros, nos ha leído Inmaculada, y acá hay varios, ¿no? Una cosa es que el título, ¿no?, Celebraciones. El vigía es más fácil porque él es un observador, pero tipo Rambo, quiere ser vidente, no vigía de lo obvio, lo visible, sino de epifanías. Pero celebraciones, el poemario creo que está mejor caracterizado en la dedicatoria cuando dice que es un canto a las pasiones perdidas y que es un responso. Hay como una contradicción. Uno en celebraciones espera un tono afirmativo, no espera un tono más bien
nostálgico, melancólico y, como él dice muchas veces, desolado. Reina bastante desolación en este libro. Entonces uno pregunta, ¿qué está haciendo como Vallejo cuando dice voy a hablar de la esperanza y habla del dolor nomás? Es de celebraciones cuando muy bien podría ponerle un título contrario a eso, pero creo que es interesante cómo él recoge una opinión al final del libro, una opinión escrita en Madrid por Alberto Baeza, que cita justo de un anterior poema de Manuel Ruano, de un libro anterior. Dice: cada poema es mi celebración y mi auto de fe. Creo que eso da la clave porque le pone, aparentemente el tema no es afirmativo, es más bien un tema donde nunca encontró lo que buscaba, carece de sentido a la vida, el viaje no llega. Sin embargo, él dice, cada poema para él es una celebración, un acto de fe. A ver, tratemos de entender. Yo lo que quiero entender es que para él, como para Antonio Machado, como el famoso poema Ítaca de Cavafis, ¿no? La celebración está en el camino. La celebración es cada instante, no el haber llegado. Se celebra ese espíritu inquieto, la celebración del que está alerta, vigía, no importa, un poco como en Rimbaud, que quiere tener una iluminación y nunca llega, y por eso deja de escribir al final, ¿no? Y no llega. Entonces hay tratando de entender, porque el título o es un juego vallejiano o dadaísta que se contradice, pero de otro lado él siente que esto es un auto de fe. De otro lado hay otro poema que puede también dar alguna clave de qué quiere transmitir Manuel, ¿no? Al final del poema, A través de un ojo de buey, un poema un poco extenso, dice así, en la tercera parte, tiene 3 partes ese poema: puede que esta visión suene como un recuento gris, o sea, da la impresión de no ser una celebración, sino más bien todo lo contrario, una sinfonía en gris mayor, ¿no? Como diría Rubén Darío, ¿no? Como cuando Darío dice que tiene una canción de otoño en plena primavera. Puede dar la impresión de que esto es un recuento gris, pero acá dice, puede que las palabras no sean fieles a la distancia, pero yo quiero que tengan el sabor de las canciones azules. Parece un juego con Rubén Darío, ¿no? Es bien claro. Está poniendo adjetivo dariano, supone. Es la cultura de él que implica nunca imitación, sino absorción, asimilación, muy compleja de la tradición poética. Puede que las palabras no sean fieles a la distancia, pero yo quiero que tengan el sabor de las canciones azules que refulgían en otras épocas, como algo esplendoroso que no se daría en ninguna otra estación. Aquí yacen todavía sus voces, sus espectros, como huella salitrera de un mar desconocido, como si fuera el mar de los sargazos del entendimiento, ¿no? En la poesía de él, un mar de los sargazos de la búsqueda interior, como si todavía fuera un niño que no comprende nada todavía del abismo que hay detrás de la vida y de la muerte, ¿no? El homenaje a Darío es muy bueno. Recuerden cuando Darío dice que la poesía es abordar el misterio entre la vida y la muerte. Hay un Darío subyacente en un lenguaje muy independiente, Darío, ¿no? Eso es lo interesante. Entonces, textos como estos tratan de explicar que a pesar del sabor gris que hay en su poesía, brota del problema que plantea cómo la palabra ya no se pronuncia en el momento que cuando él vivió la experiencia, ahora la pronuncia en el recuerdo, ¿no? A través del mar de los sargazos, de la inteligencia humana que nunca termina por captar el mensaje que le da la existencia, pero cuando lo vivió era intenso. Ahora que las palabras lo dicen, se le vuelve un poco como ese extraordinario arte poética de Neruda en la primera residencia en la tierra, ¿no? ¿Se acuerdan? Hay un movimiento sin tregua y un hombre confuso, y no se llega, ¿no? Dice, ¿cómo termina el arte poética? ¿Cómo busca? Dice, quiere tener un oído que nace
una angustia indirecta, trata de escuchar lo que tocan, pero lo único que hay es un movimiento sin tregua y un hombre confuso, ¿no? Entonces, lo cual lo coloca claramente dentro de la estética de la modernidad, ¿no? De lo que se llama la estética de la modernidad, de la búsqueda, con una riqueza de referentes verdaderamente notables, ¿no? Hay varios poemas que además son, digamos, así como el poema de los faros tiene poemas que dedica a las ballenas, a los cangrejos, se ve la capacidad de ir engendrando imágenes y convertir a esos animales en un punto de partida sobre características que tiene el cosmos, características del universo, conexiones con obras literarias, ¿no? Las tortugas es muy buena, y los cangrejos también me gusta mucho. Por ejemplo, unos versos de los cangrejos, que van a escuchar poemas completos, dicen: legiones romanas los cangrejos, centuriones del espacio que enarbolan gallardetes, brillan en la playa como escuadras de vasallos del sol inexpugnables, invictas fortalezas desde el mar del sur que avanzan inclementes. Al final, ¿cómo termina? Casi haciendo recordar: los caballos eran fuertes, los caballos eran ágiles. Hay como un juego con Chocano, dice: los cangrejos eran duros y muy fuertes. Centuriones que alardean sus consignas, llevan registro de sus males y resisten todavía. Casi una identificación de él, ¿no? Porque él lleva un registro de sus males en su poesía y sigue amando la vida, sigue resistiendo. Llevan registro de sus males y resisten todavía. Ahora todo es lluvia y temporales, cataclismos que nada saben de ellos. Como soldados romanos del imperio, los cangrejos se perdieron. No son diplomáticos. Ellos viven como criaturas impolutas del sol. Entonces, les sirve para identificarse y ver rasgos humanos. Es el vigía que va descubriendo. Otros aluden a barcos, a navegaciones, que mucho le ha gustado siempre mencionar en su poesía. Entonces, es una poesía que crece en cada relectura, una poesía que tiene muchos niveles, ¿no? Y realmente nos enriquece cada vez que abrimos un libro de Manuel y sentimos que sigue vivo aquí con nosotros, y como diría Quevedo, dialogamos con nuestro querido muerto. Muchas gracias. Voy con un par de poemas de este libro, ya que se ha hablado de él, para continuar escuchando la voz de Manuel Ruano. Este poema, que alude a un antepasado suyo, se titula El capitán Juan Ruano hundiéndose en el mar, a principios del siglo XVI, y comienza con una cita que dice: que pasó otro muy esforzado soldado que se decía Juan Ruano, murió en las Puentes. Es una cita de Bernal Díaz del Castillo, de Historia verdadera de la conquista de Nueva España. Y el poema dice así: hundióse en el mar de los mexicanos caballo de caballero, y el sol radiante pulió el acero de su armadura. Malhirióse el caballero con flechas y venablos, aquestas aguas tintas en sangre así lo dicen. Y al momento salió el caballo como prodigio de ese mar espumoso, mas no el caballero. Son palabras ciertas de aquel día, y oféndese así la pluma del ganso del cronista. Y don Bernal Díaz del Castillo queda ahora en paz con muertos y santos. Se pulieron al sol las voces nuevas, de parte a parte de aquel reino que después fue de agua dulce. El caballo, con toda su herradura, bufó hacia la orilla, mas no el caballero que bajó al mar. Y entró a ser habitante de esas olas que bañaban las piedras del lugar. Aconteció también que por largas jornadas la rosa de los vientos entró en descontrol, y los cartógrafos pensaron en un paisaje de los perdidos. Cientos de sirenas lloraron desconsoladamente,
hasta que sus lágrimas formaron una espléndida bahía de agua salada llamada por los del lugar de todos los diablos. Es un poema increíble, irónico, precioso. Y en segundo lugar y último por el momento, un poema que también me ha gustado especialmente, de otra parte del libro, que se titula, muy quevedesco quizá, por eso lo he elegido, Parábola sobre perro y diablo, donde se intercambia la imagen de él, el poeta, y su perro, ¿no? Dice, mi perro diablo es tan diablo que a mí me llama perro. Y cuando me llama, dice, perro, ven aquí. Y mueve la cola, estirándose como un lagarto. Eso quiere decir que Diablo va a leer un poema para que Perro escuche. Algo grandioso ha de ser. Y yo, Perro, ladrando al cielo, oigo cantar a Diablo sus penas de pobre, pobre perro. Valleo de nuevo, ¿no? Para que su pobre, pobre Diablo le dé su aliento y surja la palabra del poeta. Aunque todo es inútil cuando quiero explicarme, porque siempre termino escribiendo un poema. Así es que cuando Diablo canta, su perro ladra, en hexámetro, en coriámbricos, en dactílicos, en pentámetros, en sáficos, en yámpicos y en trocaicos. Pero él, nada, apenas si suspira con el canto. Cuando sueño, Diablo sabe que estoy relamiéndome en secreto y juega con los versos de arte mayor y arte menor, con versos catalécticos y acatalécticos, para rabiar bajo la luna. No hay nada que hacerle. Un perro diablo afligido es un gran crítico. Para él la poesía es el paso que hay entre lo visible y lo invisible. Por eso, a cada rato le doy a comer un verso blanco inglés, un verso heroico, un verso leonino, un verso diante, un verso alejandrino. Pero él ni siquiera mueve la cola cuando esconde el hueso lírico. Seguro que Diablo está pensando, qué gran perro es ese perro. Cuando le digo, Diablo, mi pobre Diablo, no pierdas jamás las esperanzas del poema. Ten en cuenta que Diablo y perro no son de este mundo. Lo del hueso lírico suena a otro poeta que tengo aquí a mi izquierda. Bien, muchas gracias. Vamos a darle la palabra ahora al poeta Germán Belli y también nos va a acercar su lectura de la poesía de Manuel. Pues vamos pues a Germán, un corte aplauso. Ante todo, mi agradecimiento a la Casa de la Literatura Peruana de poder participar en este justo homenaje a Manuel Ruano, amigo argentino, colega, que vino en la década, no sé, hace mucho tiempo, 50, 60, a fortalecer, a dar fuerza a nuestro escenario literario. Y por un lado, y por otro lado debo confesar que me sentí muy halagado por esta invitación y muy halagado, incluso cuando me topé con el libro de Manuel titulado De ajena potestad, cuando me topé con ciertos poemas, con algunos poemas que me llamaron la atención. Debo confesar de que mi asombro fue por esos poemas de amor familiar que yo creía que eran ausentes en el Parnaso hispanoamericano. Ahora, en este plan de confesión personal, debo decir que yo soy un poeta ensimismado en el amor familiar, en el amor al padre, al hermano, a los tíos, a los abuelos, igual que nuestro amigo Manuel Ruano. Por ello me sentí muy entusiasmado
al leer el pequeño libro titulado De ajena potestad. La lectura mejor dicho, este pequeño libro está dedicado a la memoria de su hermano Eduardo, fallecido, ya fallecido. Está dedicado a la memoria del hermano ya fallecido. Ha sido su lectura ha sido en medio de una natural admiración por la poesía de Ruano y la sorpresa de encontrarme con un tópico que yo creía ausente en nuestro Parnaso. Ruano nació en Buenos Aires en 1943 y falleció igualmente en Buenos Aires en abril del presente año. Lo natural del tema es la angustiosa espera de la madre por el hijo que tarda en llegar a casa, lo cual me inspira poéticamente al otro hijo, testigo emocional, al otro hijo, testigo emocionado del episodio hogareño. Así, el otro hijo poéticamente describe el episodio. Ella se quedó esperándote, atrapada en ese sueño, como un pasajero que crea de la inhóspita memoria, lapislázuli, engarzado en índigo cielo invernal de aquel viaje inacabado, pintado entre las sombras. Cada vez que la madre se desgañita por el hijo ausente, se siente la palabra del hijo presente. Yo sé que alguna vez volviste, pero desde esa noche te quedaste suspendido en la madrugada como lágrima congelada en el adiós. El poeta se dirige directamente al hermano ausente en los siguientes versos. Eduardo, despierta. Esto se ha convertido en una ciudadela impenetrable de pajarracos parlantes. Y en un acto de sinceridad, Manuel se confiesa a Eduardo: me gustaba que usaras mis disfraces, mis máscaras del día, mi delantal de colegio. Era como si yo me hermanara, me reencarnara en vos. Finalmente, toda la familia está en el sueño eterno. Los abuelos están dormidos como con sábanas blancas, en sus sábanas blancas. Los abuelos están dormidos, las abuelas están dormidas en sus almohadas de encaje. Los tíos están dormidos como piedras en el jardín.
los difuntos roncan y han volado en paños menores y una llovizna dulce cae sobre sus palabras. Muchas gracias. Va a leer unos poemas tuyos y luego vamos a proyectar un pequeño video que ha preparado Alicia. Para cerrar, un par de poemas para cerrar. Este del libro de Ángelo Potestad, que se titula Madre se desgargantó anoche llamándote en el sueño, que lo han nombrado. Yo sé que duermo en el regazo de un duende desconocido, tú lo sabes, y me despierto con el revolotear de cualquier mariposa de la noche, que es atraída por mi soledad. Madre dice que te vio en su sueño, y a eso de la 10ª secuencia de su tormento, que se desgargantó llamándote en su sueño. Ella dice que las alarmas de medianoche sonaban, de estaciones ferroviarias que se tragaban el río. Las plantas de la entrada se alarmaron y un gato quedó cautivo por las campanadas que dio el reloj. Deberías congraciarte con ella. Cuéntale que te retuvo el canto que te ofreció la luna, o que aspirabas a graduarte de oficiador del sol. Yo sé que alguna vez volviste, pero desde esa noche te quedaste suspendido en la madrugada como lágrima congelada en el adiós. Y para terminar, voy a leer un poema que le dedica a Alicia, que es un poema precioso de celebraciones de vigía. Y bueno, en realidad yo creo que también, ¿no?, este homenaje a Alicia, un poco homenaje a Ruano, es un poco homenaje a Alicia. Yo los he conocido a los dos, he tenido la suerte de estar en varias ocasiones juntos, en ocasiones de poesía, pero también de vida simplemente, y sinceramente no, lo digo en público, no me importa, ya se lo he dicho a ella en privado. Eran una pareja maravillosa. El amor se veía y la connivencia y realmente la unión que los dos tenían. Yo es de las pocas, ¿no?, parejas que he visto con esa unión tan perfecta, tan maravillosa, tan natural, tan alegre y tan estupenda. Así que por eso quiero terminar con esto. Conservemos las voces. A Alicia Marta. Te consagraste a mí en la memoria y yo hice de ti un puerto al que puedo regresar, como regresa la voz del viento cuando todo se ha perdido. He velado en tus sueños y he visto en la noche cómo se desatan los cuerpos amados, y tú eras como la arena ganada por el mar en cada ola. Eras húmeda y brillante, eras deliciosa y musical. Tu desgracia era mi naufragio y mi alegría mi destierro, mi manjar de luces, porque se lava con secreta lluvia el mármol de los recuerdos y se mira la hiedra que crece alrededor, como se palpa la escritura que fueron acumulando los ojos en el ayer. Era como una asamblea de todas las luces y las voces. Y te consagraste a mí en la memoria como un hechizo, como una flor. Gracias. Gracias, Inmaculada. Y lectura. Vamos a proyectar entonces este pequeño video. No sé si pasamos a cortar. Dura 9 minutos. Estamos así. Agradecemos, por cierto, la presencia de cada uno de ustedes. Carlos, qué bien.
personaje justamente. Ahí hablo de cómo surge ese amor a la literatura. Bueno, mi padre era un gran amante de la poesía, no escribía poesía, pero sí la recopilaba, la guardaba, le encantaba escribir, le gustaba recitar poemas de memoria. Simplemente que en mi familia hubo cierto amor así a la literatura y a las artes plásticas, ¿no? Por eso muchos de mis poemas son muy así visuales. Con el tiempo los he ido encontrando. Cuando venía para la Argentina, porque tuve muchos años para ir a Venezuela, en 1975. Conocí a Rodolfo también en el año 70, más o menos. Bueno, éramos autores de la revista, de la editorial de Lozada, que
yo era un gran admirador de él, y después con los años, el tiempo, cada vez que venía para Buenos Aires, la iba a ver a ella, que vivía ahí en la casa de Arenales, y una editorial venezolana me encargó hacer una recopilación antológica de su obra, cual le propuse a ella, me encantó la idea, le trabajamos juntos, salió el libro en el año 2000, lamentablemente un año después que ella ya había muerto, no pudo ver el libro. Yo he elegido generalmente por obsesiones. Me obsesiono un tema y escribo sobre él. Sí. Me escribí porque otra característica que yo escribo mal y después paso a la computadora. No escribo más directamente. La computadora me desconcentra. Me presenté a un premio de la SADE en Porno con un capítulo de la novela y le dieron el primer premio de narrativa. Esa misma novela también había tenido un premio en Metodología sobre el tema de las migraciones, y que también pertenece a la novela, era otro capítulo, y también se presentó en la Fundación Porno. No se calma la sed con la esperanza, aunque mis ojos se apresten a los juegos pastoriles de tu amor, de lo que es del cielo y de la tierra. Así que no sé, apelar a tu sonrisa para anunciarme al consabido adiós. De esta manera has de juzgar la conveniencia de mis versos, porque no se calma la sed solo con la esperanza. Ulises, hijo de Sísifo, sembraba sal en la arena para que lo pusieran loco y supo así vencer las dificultades. Por eso te ofrezco estos naufragios y contentamientos tan propios del mar o de la tierra, que como viento feroz anidará tarde o temprano y te desnudará toda, atraída por el canto de los pájaros del monte